Ya chicos, miren, acá tenemos un caso de un carguillo con un cargador frontal, ¿ya? Directamente a la tolva de un camión, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros queremos empezar a ver los distintos elementos que tenemos que considerar a la hora de poder hacer gestión, o también a la hora de poder planificar las distintas actividades, tenemos que empezar a partir por lo siguiente, ¿ya? Yo siempre, como hemos conversado este último tiempo, tenemos que tomarnos o ver bien, primero que todo, la documentación del personal. ¿Ya? O sea, siempre vamos a partir de una forma u otra con, ¿cómo se llama? Con las distintas labores o características que debiésemos tener nosotros a la hora de poder empezar a hacer gestión o tomar ciertos elementos para poder considerarlos durante el trabajo. ¿Ya? Ahora, de una forma u otra, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, debiésemos empezar a considerar? O ¿cuál sería el primer paso que nosotros debiésemos visualizar para poder empezar a hacer? ¿Cuál es el primer elemento que nosotros debiésemos empezar a reconocer? ¿Los riesgos? Ya, pero más básico todavía. O sea, los riesgos, claro, van a estar. Y de hecho, del riesgo y la evaluación, o sea, de reconocer, evaluar, yo defino controles en base a mis peligros. Eso no se discute. Pero cuando yo quiero ¿Profe? empezar a hacer gestión, Tania, ¿Pero la documentación va a ser lo que va a consultar del terreno o de ya de la base? del principio, Ah, del ya, ya. inicio hacia adelante. ¿Y ese respecto cuál sería, chiquillos? ¿El contrato? Contrato de trabajo. Ya. ¿Y por qué contrato de trabajo, chicos, en este contexto? Miren, Porque del lo digo, contrato de trabajo, disculpe profesor, me imagino que uno va a identificar si el trabajador, qué es lo que tiene que hacer, las actividades, todo eso, ¿no? sí, Ujú. exactamente es eso. Ahora, acá, ¿cuántos equipos tengo yo? Dos. Dos. Por lo tanto, tengo que tener dos personas, un conductor y un operador. Por lo tanto, para este contexto, yo debo tener siempre considerado dos contratos. ¿Ya? Uno para operar, en este caso, excavado, o sea, cargado frontal, y el segundo para conducir camión. Ya. ¿Y eso por qué tenemos que tenerlo bien claro? Porque vamos a tener un operador de cargador frontal, ¿ya? Y un conductor de camión. Por lo tanto, a mí el contrato de trabajo, ¿qué me va a definir de una forma u otra? El cargo. ¿Ya? O sea, lo ideal es que uno esto lo tenga hecho previamente. Y yo siempre le he comentado que lo debes tener una matriz donde tengamos nombre, root, cargo de la persona, ya, esas tres cositas. ¿Para qué motivo? Porque por lo general cuando tenemos trabajo bajo estas características, uno siempre va a tener definida y delimitada las áreas de trabajo y el personal que va a estar en cada área de trabajo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un control más eficiente. Eso es porque a nosotros nos importa por el siguiente motivo. Si yo voy a terreno, previamente consulto y veo quién está haciendo los trabajos y veo y empiezo a observar, ya, ok. Entonces, este persona opera cargado frontal y esta persona conduce camión, por lo tanto, debiesen tener las licencias específicas para aquello. O sea, clase D, ¿ya? Y lo más probable es que en este contexto una A5, ¿ya? Producto de que esto, por el tipo de tolva y por el tipo de cargador, si hacemos un poquito lo anterior, por el tipo de cargador y por el tipo de tolva, esto ya va a tener un peso medio de los 3.500 kilogramos. Entonces, para poder también tomar eso en consideración. Ahora, el cargo, ya. Por lo tanto, cuando yo voy a ir a hacer la revisión, puedo también partir previamente haciendo una revisión en terreno, o en, perdón, en oficina y en terreno.
¿En oficina para qué? Para ver bien la documentación de los trabajadores y que ésta sea la adecuada. En ese sentido, es revisar prácticamente esto que tenemos acá nosotros, estos contenidos, o sea, el examen de salud, el psicosensométrico y el ODI. Siempre, pero enfocado para que el contrato esté con el cargo. En este caso vamos a tener que tener dos contratos de operador y conductor, que el ODI sea para cargador de, o sea, cargador frontal, que el ODI sea para conductor de camión, y que los procedimientos para cada uno sean los que corresponden. ¿Ya? Eso no se discute. Y aparte tenemos que tener también definido el procedimiento de emergencia, que lo más probable es que en un área como esta, el procedimiento de emergencia va a ser un poco diferente en el ámbito de lo que es la comunicación. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo bien claro. Básicamente por tema de distancia, y ahí uno muchas veces cuando tiene emergencias va a definir una frecuencia radial específica para aquello. Por lógica, ya sé que ellos van a tener que tener el contrato, el ODI, el examen psicosensométrico y las fotocopias de la licencia de conducir. Ahora, si estamos en área minera, ahí nos vamos a regir netamente por el decreto supremo 132, que es el reglamento de seguridad minera. Y eso a nosotros nos va a colocar un elemento extra, que nosotros como empresa debemos tener y mantener un sistema para otorgar las licencias internas, y también tenemos que tener un reglamento de conducción y todo lo que implica eso. El tema de las capacitaciones, evaluaciones, evaluación también práctica de conducción, entre otros elementos. Y eso, chicos, es bien importante, porque es lo que me mandata y me obliga el reglamento de seguridad minera. Ahora, si no estoy en una faena minera, yo igual puedo aplicar esa estructura, ¿No? ¿o sí? O Sí. sea, en esencia deberían ser, obviamente van a cambiar las características, pero el fondo debería ser como parecido, ¿no? Miren, si somos bien realistas, no debiese haber un inconveniente en el que yo pueda aplicar la misma estructura si no estoy en una faena minera, ¿ya? ¿Y eso por qué lo puedo hacer así? Primero que todo, el que yo genere esa estructura va a ser bastante buena porque me va a permitir de una forma u otra cumplir con lo que me establece el artículo 184 del Código del Trabajo. ¿Ya? Y también la pregunta que uno se hace, el que yo genere esa estructura en una faena que no es minera, ¿va a producir un menoscabo en la persona? Entonces, ese es el punto. O sea, si yo puedo generar una estructura que me permite dar cumplimiento al artículo 184 y sumado a que esta no me va a generar un menoscabo en las personas, yo no veo el inconveniente de poder aplicarlo, ¿ya? Y en el fondo, yo siempre lo recomiendo que se haga así. Razón, motivo, porque vamos a tener nosotros por lo menos todas las evidencias y lo demás que trabajamos con las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo, porque acá en conducción tú vas a tener riesgo asociado a lo que es conducción. Por lo tanto, el procedimiento te va también a implicar el control de riesgos que tú tengas para tu labor. Entonces, bajo esa perspectiva, no es incorrecto, ¿ya? Y lo que uno siempre se hace es la pregunta, si lo que yo estoy generando va a ser un menoscabo para la persona. Y si la pregunta es un no, ok, trabajémoslo entonces o apliquemos aquello. ¿Ya? Netamente es como, no es como, a ver, no lo tomemos como que buscar la cuarta, la quinta pata al gato, sino que también busquemos la forma de poder sistematizar y ordenar todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, una vez que yo veo el contrato de trabajo, el cual me define el cargo, debiese tener para ese trabajo en sí específico, ¿cómo se llama? El ODI, el examen en este caso ocupacional o preocupacional, dependiendo de cómo sea la figura contractual de la persona, si ya lleva un tiempo o está recién contratada, o mejor examen de salud, para que no se le detalle y confundir un poco más. O de examen de salud, ya en este caso le entrega reglamento interno, ya, y el famoso psicocenso sensométrico. Ahora, siempre esto
orientado al cargo de la persona, si es conductor o si es operador. Ahora, esto es como el primer nivel que uno siempre va a tener, y de hecho el reglamento interno debiese antes. Ahora, el orden que tú le des a la documentación en sí es el orden que uno le da. Ya no existe como una norma que diga para la carpeta de contrato de personal, o sea, la carpeta de personal tiene que tener esta estructura. Miren, a mí cuando me tocó administrar contratos, ya, a mí me fiscalizaron un par de veces. Me fiscalizó, me acuerdo que era la inspección de trabajo. Entonces, cuando la inspección me fiscalizaba, esto era lo que me solicitaba, básicamente, ¿ya? Y a este orden le agregaba esto, el listado de entrega de PPs, ¿ya? Y uno siempre le da un orden lo más ordenado posible, ¿ya? Y el orden también muchas veces uno lo puede orientar directamente al formato o la pauta de fiscalización que tenga el servicio, que tenga, por ejemplo, la inspección del trabajo. Ya porque a veces tienen un orden para poder revisar y fiscalizar la documentación. Por lo tanto, eso también puede ser un criterio para que nosotros podamos ordenar la carpeta personal. Ahora, yo reviso esto y luego, ¿qué debo también tomar en cuenta? Los famosos procedimientos instructivos en relación a cada trabajo. Ya, eso tenemos que tenerlo bien claro. Ahora, yo reviso esto y ya recién puedo ir como de una forma u otra a lo que es terreno, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, yo sé que no es obligación de nosotros, pero uno siempre recomienda que lo hagan. Eh, Revisen siempre o cada cierto intervalo de días el libro de asistencia, ¿ya? Y esté correctamente firmado, aunque esto en sí es una responsabilidad del supervisor, ¿ya? Pero ustedes igual hagan ese control. Razón motivo, pues cuando tienes un accidente de trabajo o un accidente de trayecto, uno de los documentos que te solicitan casi siempre, o por no decir siempre, es una copia del libro de asistencia. Entonces, ¿qué sucedería, por ejemplo, si un trabajador se accidenta y no está el libro de asistencia firmado por el trabajador? ¿Va a dar a entender que no estuvo presente? Exactamente, ¿ya? Aunque igual se le va a prestar la prestación y todo eso, pero evitemos como generar suspicacia. Lo otro importante no es solamente a veces el contrato de trabajo, sino también tener considerado el que esté la copia del anexo de contrato, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Si tenemos, por ejemplo, un anexo de contrato para trabajar horas extras, ¿ya? Y en ese contexto, para que esté respaldo. Porque si, por ejemplo, el trabajador, su pega termina a las 6 y se accidenta a las 7, ¿cómo yo tengo cómo comprobar que él está realmente trabajando? Uno, aparte del libro de asistencia, pero segundo, el anexo del contrato de trabajo, pero en este caso por extensión, por pacto de horas extras. ¿Ya? Eso también uno tiene que ir revisando. Lo que yo siempre pedía y solicitaba a Recursos Humanos era que me enviara un listado con todo el personal que estaba con un pacto de horas extras, ¿ya? Para ir también viendo las situaciones de ellos y revisando el tema del anexo de contrato y lo demás, porque en el fondo uno dice, pero profe, si eso es recurso humano, sí, sí es recurso humano, pero sin embargo es hacer documentos necesarios para poder tramitar en el caso de que tengamos un accidente de trabajo. Ya, es un documento importante para eso, no es por otro motivo. Ahora, lo que está el procedimiento instructivo, en este caso, yo sé que es parte del ODI, que yo tengo que entregar esto en conjunto con el ODI, de hecho se entrega la misma charla. Sin embargo, lo que a mí me interesa de esto es que no solamente esté el registro de recepción del trabajador, sino que esté el respaldo de capacitación y la famosa evaluación del procedimiento. ¿Ya? Eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Para qué? Para que de una forma u otra, yo cuando vaya de terreno diga, ok, en el trabajo 1 están haciendo carguillo de camión con cargador frontal y camión tolva. Ok,
Entonces, yo sé que debe estar el procedimiento de trabajo para el cargador, el procedimiento de trabajo para el camión y el procedimiento de trabajo para la labor de carguío de camión. ¿Ya? Esos serían como los 3 procedimientos que debiesen estar considerados. O sea, un procedimiento para cada equipo, para el cargador y para el camión, y también un procedimiento de trabajo que contemple el trabajo entre ambos. Y eso tiene una lógica, porque si yo estoy teniendo un riesgo asociado al trabajo de este, un riesgo asociado al trabajo de este, y un riesgo asociado al trabajo de ambos combinados. Porque en la práctica el cargador frontal, cuando interactúa con el camión, netamente cuando está haciendo la labor de carguío. Pero ya después el camión se va y el cargador tiene que ir haciendo limpieza o acumulación de material. Entonces eso es lo importante también de considerar. Ya, entonces yo sé que esto es lo que tengo que tener para documentación de personal y después vamos a irnos a lo que es terreno. ¿Ya? Nosotros en trabajo en terreno habíamos definido estos elementos. ¿Ya? La carpeta con los procedimientos instructivos, la CT para el trabajo, el famoso checklist, herramienta, lo que son las charlas y permiso de trabajo si procede. Ahora, en este caso, como es una labor que implica riesgo, ¿sí? No se considera muchas veces un permiso de trabajo, ¿ya? Bueno, la estructura chico en sí de permiso de trabajo también hay que tomarlo como que va a ser de empresa a empresa, ¿ya? Hay empresas que, por ejemplo, para este tipo de labores, más que un permiso de trabajo, hacen como un registro de ingreso. Entonces, los camiones cuando van a ingresar, porque esto no es que es un solo camión, sino que muchas veces van ingresando camiones en serie, van haciendo un registro de ingreso de los camiones. ¿Ya? ¿Para qué? Para identificar a qué hora ingresó uno y a qué hora salió. Eso tiene 2 lecturas. Uno, que es para un control interno, ¿ya? Para ver bien si se están cumpliendo los ciclos de carguío. Que lo que es el transporte en sí, tienen asociados siempre ciclos y eso tienen asociados tiempos y ciertos recursos para esto. Y en el fondo también ir anotando los tiempos y viendo si esto es lo más óptimo posible. Y también ante la eventualidad de alguna emergencia o que ocurra, por ejemplo, algún accidente o algo, saber qué vehículo estuvo en esa área. ¿Para qué? Para poder ver también si él qué vio y poder tomarle quizás la declaración del accidente. Ya, por eso es también importante tomar eso en cuenta. Lo otro importante, cuando uno tiene trabajos así, es las áreas de trabajo con las personas. Y siempre en ese contexto tener el número de contacto de él y el número de contacto de emergencia. Por si llega a ocurrir algún accidente, ¿ya? Para poder en primera instancia hacer contacto con ellos y también para poder dar aviso a los familiares. ¿Ya? Eso también es como una de las pautas, uno de los elementos que uno siempre tiene que tener, que en el fondo es como una matriz, ¿ya? Algo bien, bien sencillo. La próxima semana les voy a mostrar un ejemplo y se van a dar cuenta que no tiene nada del otro mundo. Es muy sencillo eso. Ahora, si vamos a terreno, una cosa es lo que corresponde a perfectamente a la parte documental en terreno. Pero solamente eso nos tenemos que enfocar en terreno, en la parte de lo que son los documentos, o tenemos que también ir viendo otras cosas. Otras cosas, yo creo, profe. Ya, eso es una Mm. respuesta. Ahora, el tema siempre a veces es pensar cuáles cosas, porque esas cosas no solamente viene orientado a hacer un control de riesgo desde el punto de vista de los documentos que nosotros deberíamos tener en terreno, sino que también de esto en sí. Implementado en terreno. Ya, eso siempre tenemos que tenerlo nosotros bien en cuenta. Ahora, y acá viene una pregunta bien decidora. Entonces, profe, y acá, ¿cómo hacemos el control de los riesgos? En esta labor en específica, ¿cómo se hace? Y una pregunta muy válida
¿Y alguien tiene alguna idea o alguna noción de lo que debiésemos considerar para hacer el control de riesgo ahí? Evaluar los riesgos, Ya, hacer la evaluación de riesgo, ¿no es cierto? Para en el sí. fondo sea lo que estamos expuestos. Ya. Entonces, chicos, si yo voy a hacer la evaluación de riesgo, ¿qué sería lo primero que yo debes empezar a hacer o a considerar para esto? Podría ser utilizar el GEMA. ¿Ya? O sea, para empezar a ver los controles implementados, en primera instancia, esto debería eliminarse. Y nosotros debiésemos decir controles, o mejor dicho, definir controles. Y en este contexto, nosotros tenemos que utilizar dos estructuras, dos elementos bien concretos. El primero es el gema. Ver cuál va a ser el gema para este trabajo. ¿Ya? Y en ese caso, esto puede parecer bien nimio, pero como lo más claro a veces para poder visualizar y ver cierta estructura, ¿ya? Y es lo que uno también explica y capacita al personal para que puedan hacer. Los equipos, material. Y ya. Entonces, chicos, ¿cuál sería la gente que trabajaría en este contexto? Serían dos. Dos, ¿no es cierto? En este caso sería operador de cargador frontal y Entre el camión. el conductor del camión. ¿Ya? Y acá los equipos que vamos a tener netamente va a ser cargador frontal El camión. del camión. Ahora, el material a que nosotros vamos a tener acá, ¿cuál sería? Podría ser el mineral. ¿Ya? El mineral podría ser, ¿no es cierto? Ya, vamos a colocar mineral ya, vamos a colocar mineral nomás, en ese contexto. Ahora fíjense, si uno empieza a ver estas cositas, ¿ya? El procedimiento de esto involucra varias cosas. Ahora, yo lo que me percato es que acá es lo más probable que esté sentado el conductor del camión. Entonces acá, de una forma u otra, es como se está haciendo como un incumplimiento. ¿Ya? O sea, lo ideal es cuando uno hace estas labores de carguío, es evitar que el, ¿cómo se llama este conductor? Básicamente por las vibraciones y los golpes que recibe esto. Pero eso es otra historia. Digo, vamos a tener que también verlo dentro de las medidas de control. Y el ambiente, tenemos aire libre. Ya tenemos una condición de día. ¿Ya? ¿Y por qué hago referencia a la condición de día? Porque si vamos a estar haciendo trabajos de día, específicamente entre septiembre y abril, vamos a estar expuestos a la famosa radiación ultravioleta de origen solar. Vamos a tener que también tomar eso, porque eso nos va a implicar tener que tomar sí o sí medidas de control. ¿Ya? Básicamente limitar los tiempos de exposición, lo que es ropa, entre otras características para poder tomar en cuenta. Ahora, de una forma u otra, yo estoy viendo bien y observando cuáles van a ser los elementos con los que yo voy a hacer el trabajo. Por lo tanto, nosotros en este aspecto, y lo que uno puede hacer para fabricar el procedimiento, y lo que tienen que hacer los trabajadores día a día, para poder, ¿cómo se llama?, hacer su pega, sería en este caso el análisis de trabajo. ¿Ya? O sea, ¿qué vamos a tener que nosotros para poder hacer análisis de trabajo? Ya tenemos el primer insumo, que es el GEMA, que en el fondo es decir, ok, esto es lo que yo tengo para hacer un trabajo. Ahora, el trabajo que nosotros vamos a hacer directamente en este contexto sería
carguillo. Carguillo de camión con un cargador frontal. ¿Ya? O sea, esa es la labor o el trabajo que yo voy a analizar. Por lo tanto, ya tenemos el primer paso. El paso 1 sería definir el trabajo o la actividad. Que va a ser eso. Por lo tanto, yo que debo empezar a hacer ahora, el segundo paso, o el paso 2, definir las etapas, ¿no es cierto? Hay que definir las etapas en las cuales se va a hacer el trabajo. ¿Ya? Ahora, si nos damos cuenta, esto es un trabajo muy largo, muy complejo de hacer. Chicos, ¿qué creen ustedes? Que no. No, ¿no es cierto? Se realiza en poca etapa. Claro, y aparte, considerando el tamaño del balde, uno considera cuántas paladas necesita cargar acá para que la tolva pueda llegar a una capacidad de un 80 o un 90%. Que eso es lo importante. Ahora, para llegar a eso, siempre el operador más o menos sabe cuántas paladas se tiene que echar. ¿Ya? Hay empresas en el cual estas zonas son zonas bien definidas y tienen zonas de carguillo. Y el camión se posa, va a arrojar una masa en un equipo medidor y a medida que se va llenando el camión va arrojando hasta que te indica cuando ya está con la carga adecuada o en la cantidad adecuada que debe estar transportando. Y esto también se retira. ¿Ya? Hay empresas en las cuales el lugar de aparcado de los vehículos tiene un sensor con una alcotest. Entonces tú colocas tu dedo, soplas, te arroja 00 y recién sale la puerta para que tú puedas acceder a los equipos. ¿Ya? Y en ese aspecto es como lo que uno también, es como lo que se va orientando o va llevando a los controles también, los controles previos. Entonces, si uno ve esto de manera bien lógica, sería que el cargador se acerca donde está el mineral, lo toma, se dirige al camión, donde está la tolva, lo deposita y revisa eso o hace ese ejercicio las veces que sean necesarias hasta cargar la tolva un 80%. ¿Para qué? Para que esto, cuando esté listo, el cargador se retira, se coloca una distancia, baja el balde y con un código de bocinas le puede indicar que ya está listo para que él pueda retirarse. ¿Ya? Bueno, hay una medida de control que quizás es un poco hasta a veces rara, pero los códigos de bocina. O sea, cuando uno se sube a un vehículo y hace contacto, un bocinazo, ¿ya? Cuando lo enciende van a ser 2 bocinazos, y si es para marcha atrás hace 3 bocinazos. ¿Ya? Eso viene dependiendo de cómo sea el código que tenga establecido cada faena para ese contexto. Ahora, ya vimos de una manera bien sencilla cuáles serían los pasos para esto, para realizar esta labor en sí. Por lo tanto, vamos a hacerlo con letras. Ya, vamos a trabajarlo para hacerlo un poco más sencillo. Ya. Entonces, yo lo vería así. Ojo, esta es mi visión. Ya, esto quizás puede ser similar a usted, o ustedes tengan una visión distinta. ¿Cuál sería? El cargador da aviso de inicio para que el camión ingrese. Ingresa, el cargador va donde está el material, saca una palada, se dirige y realiza la labor de carguío. ¿Ya? Va a repetir eso tantas veces sea necesario para poder llenar esto, que puede ser de 4 a 6 más o menos. ¿Ya? Y una vez que realice esa labor, se retira, baja el balde y da el aviso respectivo para que él pueda continuar su marcha. ¿Ya? Esos serían como los pasos que uno pudiese como tomar en cuenta o visualizar para este contexto. Entonces, el paso 1 o el paso A sería indicar ingreso
área. O sea, si yo voy a visualizar este trabajo en terreno y me doy cuenta de que está el cargador y el camión llega nomás y entra, ¿eso corresponde a un acto o una condición, chiquillos? Un acto. Un acto, ¿no es cierto? Y si eso está reglamentado en el procedimiento, ¿va a ser un acto inseguro o un acto subestándar? Si está definido dentro del procedimiento, chicos, se considera un acto subestándar. ¿Ya? Netamente eso. Ahora, si es algo que no está contemplado en el procedimiento, uno lo puede considerar como un acto inseguro. Y ahora viene la pregunta, oye, ¿y esto por qué no está considerado en el procedimiento? Por lo tanto, este procedimiento, al ver esa situación, ok, vamos a tener que eh, hacer la revisión del mismo para ver en qué estamos fallando o qué está mal. Ahora, indico el ingreso a área. El cargador va a zona de, va a material, material. Saca material y se dirige, bueno, saca material, se dirige al camión, realiza carguío, en este caso se realiza carguío, ese carguío, ¿ya? Luego, el cargador se retira, 6 da aviso para retiro de camión. ¿Ya? Eso para mí serían los pasos más adecuados, más lógicos para poder, ¿cómo se llama?, hacer el trabajo. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 8 pasos, o 7 pasos tenemos. No, son 7 pasos, ¿ya? ¿Qué es lo que uno empieza a ver para esta situación? Entonces, ahora viene la pregunta. Indicar, bueno, sacar material, dirigirse al camión, realizar carguío. ¿Ya? Dar aviso. Ya, si nos damos cuenta, ya están todos con tiempos verbales, o sea, todos son verbos, por lo tanto son acciones. Ahora, yo tengo ya esto. Por lo tanto, ¿cuál sería la siguiente fase, Tania? ¿Qué cree usted? ¿O qué es lo que nosotros podemos empezar a hacer ahora? ¿Ya evaluar los riesgos? Pero lo reconocimos, Sería aplicar el Claro. GEMA, profesor, a cada una de estas tareas, ¿o ¿no? ¿ya? O estos pasos. O ¿Para estos qué? Para pasos, empezar a identificar los riesgos, ¿no es cierto? en Sí. cada uno de ellos, claro. En cada uno de ellos. Ya, porque en este caso, y acá viene a veces la parte tediosa que no les gusta mucho a varios colegas o les gusta muchas veces la línea de supervisión. En este contexto, yo lo que tengo que empezar a hacer ahora es ver bien cuáles son los riesgos que van a aplicar a cada una de estas actividades. ¿Ya? Ahora, cuando uno hace ese ejercicio, nosotros anteriormente hicimos el ejercicio del GEMA. ¿Ya? Tengo que empezar nosotros de una forma u otra a visualizar cuáles son los riesgos. ¿Ya? Ahora, acá chicos hay que ser bien concreto y no hay que darse muchas vueltas.
cuando uno coloca los ingresos y los avisos, es netamente ¿para qué motivo? Para que cuando un camión ingrese previamente, el cargador se lo indique. Porque muchas veces, como ustedes ven acá hay material disperso en ciertas cositas, o quizás puede haber caído material y esto esté sucio. Por lo tanto, muchas veces el cargador frontal se tira e ingresa un equipo pequeño, un mini cargador, para poder hacer limpieza de todo esto y puede ingresar un vehículo al área. Y lo otro es que el cargador frontal debe retirar, citar aviso vía bocina para que se retire, porque si el conductor no está dentro a la situación, puede pasar lo siguiente, que no se dé cuenta que la tolva sigue, o sea, que el balde sigue la tolva, y podemos tener un accidente de mayor consecuencia. Por eso es importante siempre los ingresos y las salidas, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Y netamente porque cada una de esas actividades implica un riesgo, ¿ya? Por lo tanto, ahí no hay una vez como la diferencia de no considerar eso, también considerarlo como un control, pero es lo que uno también tiene que ir visualizando. Ahora, ya tengo acá el gema, por lo tanto, debo empezar a pensar cuáles serían los riesgos que yo pudiese tener, por ejemplo, para cada uno de estos elementos. O vemos primero todos los riesgos a los que pueden estar expuestos estos dos trabajadores a ser erguidos. Y ahora, chiquillos, ¿cuáles serían los riesgos que ustedes pudiesen considerar o creer que están? ¿Colisión? Ya, pero empecemos a ver riesgos, como cuáles, por ejemplo, Tania. Mm, ¿Exposición a rayo UV? Ya, y para hacerlo más sencillo, lo dejamos como consulta. ¿Este es un riesgo higiénico o es un riesgo de seguridad la exposición a radiación UV? Higiénico. Higiénico, ¿no es cierto? Por lo tanto, también podemos tener, por ejemplo, exposición a ruido. Sí, Sí. exposición a ruido, claro. Ya. Acá nosotros tenemos dos opciones. Cuando hacemos la ST, muchas veces les puede tocar que solamente veamos bien cuáles son los riesgos y las medidas de control. No va a ser necesario hacer la evaluación. Pero hay otras empresas que solamente hacen la evaluación a los riesgos de seguridad y más abajo te piden, por favor, marque usted con una cruz los riesgos higiénicos y te define también automáticamente el control. Ya, eso también es válido, porque si yo tengo ruido, la pregunta es después, oye, ¿cómo le digo al trabajador que evalúe el ruido? No tiene las herramientas para hacer eso, no está dentro de su ámbito. Entonces, es un tema también. Bueno, si tenemos ruido y estamos haciendo carguío con un cargador esta cosa, podemos tener, por ejemplo, también vibraciones, ¿Sí? ¿sí? ¿Podría ser, profesor, también exposición a polvos de sílice? Ok. Bueno, esto puede estar, ¿ya? Pero los últimos protocolos que existen con respecto a lo que es la sílice implican que las cabinas de estos dos elementos tengan un sellado hermético, ¿ya? Y que el filtro del habitáculo tenga las características de poder contener y absorber dicha situación. Ya netamente eso está como, ya son como las medidas de control para equipo y maquinaria pesada en el contexto de Planesi, para poder también tomarlo en cuenta. Ya. Ruido tenemos, vibraciones, sílice. ¿Qué otro riesgo más chiquillos podemos tener? Riesgo ergonómico, Ya. Eso lo vamos a tener que marcar, no lo vamos a poder evaluar. claro. Ok. ¿Ya? Porque no. Lo mismo. Para que me interesa que veamos los riesgos, ¿ya? Y esperamos ver los controles. La evaluación lo dejamos para otro contexto. Ya, ahora, ergonomía, podemos pasar, por ejemplo, a lo que es seguridad, ahora, o a los riesgos típicos de seguridad, para empezar como a darle como una orientación a esto. Ya, me explico. Ya. Me empecé a mover un poquito lo que tenemos acá.
¿Podemos tener un riesgo de choque y colisión? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Y también podemos tener, por ejemplo, un riesgo de atropello, también. ¿ya? Si el trabajador se retira, ahí. Entonces podemos tener Claro. choque, colisión, podemos tener atropello. Ya. El otro riesgo que nosotros pudiésemos tener acá, por ejemplo, pudiese ser proyección de material, que quizá Sí, el cargador viene y pisa una roca y se proyecta, sí. ¿sí? Ya. Entonces, tenemos choque, colisión. ¿Podría haber, profesor, atrapamiento? ¿Atrapamiento en qué contexto, Rodrigo? En este caso, por ejemplo, con alguna parte móvil. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo establecer esa, ese riesgo en sí? ¿En qué contexto de esto? En el contexto, yo me hacía como rebuscando que el operador o el chofer del camión tuvieran que descender por algún motivo, por ejemplo, para alguna especie de reparación, de algún imponderable que se produjera y en ese momento se pudiera producir un atrapamiento, me imagino, por buscar. Es que sería como bien raro porque Mm. para este motivo es como bien poco probable que pudiese pasar. Mira, lo que pudiese llegar a pasar, y igual es como un poco más rebuscado, es que cuando está el brazo, bueno, hay que recordar que el balde en sí tiene una diferencia, que, bueno, este tipo de brazo lleva un brazo reforzado netamente por el tamaño del balde. Este balde pesa un par de toneladas, no un balde liviano, porque esto es de fierro fundido. Ahora, hay que tener siempre una consideración. Una cosa es el movimiento del brazo y otra cosa es el movimiento del balde. Y esto tiene piezas mecánicas, piezas hidráulicas. Por lo que pudiese llegar a pasar, por ejemplo, es que esto se trabe, que esto se puede llegar a trabar y esto quede abajo, no nos suba. ¿Ya? Y en ese contexto, ahí recién pudiesen como descender del equipo y ver qué sucede. Porque uno de los protocolos de esto es que, bueno, protocolo no, porque está mal dicho, pero uno como de los controles que uno siempre estipula para estas situaciones, en el que está el camión y está el cargador, pero acá no debe haber nadie, debe estar completamente vacío. Y lo otro es que la interacción de las personas cuando esto esté en movimiento sea igual a cero. O sea, lo ideal incluso es que el equipo quede frenado, ya con una cuña, o si podemos tener la opción en el lugar de trabajo, hacer como una especie de una zanja para que pudiese caer, por ejemplo, un par de ruedas y el vehículo pueda quedar frenado. ¿Ya? Y lo otro es que la superficie de esto sea lo más lisa posible, lo más plana, lo más llana. ¿Ya? Es como eso lo que uno a veces solicita y pide para poder trabajar o evitar, por ejemplo, un riesgo. ¿Ya? Pero eso hay veces que uno tiene que hacerse la pregunta de, de, mm, de cómo pueden hacer esa interacción. ¿Ya? Eso es lo que uno se pregunta. Ahora, por ejemplo, yo acá considero riesgo de atropello por si alguien se mete al área y no es visualizado. Porque tienen que entender algo. En todo el borde del camión completo, o sea, yo dispongo una persona en todo este borde entero, pegado al camión, la persona acá no tiene ningún rango de visión. En este caso del cargador frontal, él va a tener una visión recién en este ángulo. O sea, acá, si yo proyecto un ángulo hacia adelante, él va a tener visión, pero va a tener completamente todos estos como puntos ciegos. Por eso que la mejor medida de control para nosotros en este contexto, para evitar un riesgo de atropello y lo más, es segregar el área y que la interacción ingreso al área sea cero. Eso tiene que hacerse sí o sí. Entonces tenemos choque-colisión, tenemos un riesgo de atropello, proyección de partículas en este caso. Ahora sí, Rodrigo, el riesgo que tú me comentas es bastante válido, pero ¿en qué contexto? Cuando estemos, por ejemplo, haciendo una reparación del equipo, ¿ya? Ahí vamos a tener que tener bien en cuenta cómo se hace esta labor, ¿ya? O sea, también va a depender de la pana o la reparación que se está haciendo el equipo, porque una cosa es que tengamos un problema en el brazo y otra cosa distinta es que tengamos un tema con el balde, ¿ya? Y acá el balde lo que hacen muchas empresas a veces lo desmontan completo. Y eso es también ya
Es un tema, es un tema. Porque igual, por ejemplo, hay que ver también acá los elementos de desgaste o los elementos de desbaste que nosotros podamos tener en esta estructura. Estas calzas, bueno, a ver. Denme un segundo, chiquillo. Este cargador es prácticamente muy similar al que tenemos ahí. Es muy similar. Es prácticamente lo mismo, la única diferencia que es la marca nomás. ¿Ya? O sea, no tiene tanta diferencia. El riesgo que dice Rodrigo, de un riesgo, por ejemplo, de atrapamiento o lo demás, viene dado cuando se esté realizando quizás algún trabajo de reparación o en el brazo o en el balde, ¿ya? O en alguna estructura interna, como por ejemplo esta parte de acá o esta como rótula que tiene un ángulo solamente de movimiento en la horizontal. Hay una rótula articulada de un camión damper, por ejemplo, que tiene una rótula que se mueve en 360 grados. Ahora, ese riesgo de atrapamiento puede verse o pueden hacer siempre y cuando tengamos que, por ejemplo, hacer una reparación en el balde, pero en el balde específicamente en esta sección, que estas van a ser las calzas y esto van a ser las punteras. Y estos se consideran elementos de desbaste, o sea, elementos de desgaste. Claro, si tú estás trabajando con roca, con piedras, con materiales que son abrasivos, es lógico que esto se empieza a gastar. Ahora, el cambiar estas va a depender de la calidad y el tipo que tengan, porque eso también puede ocasionar un problema, que el balde o el labio del balde esté desgastado. Por lo tanto, muchas veces les puede llegar a suceder, y ojalá que no sea así, porque eso es literalmente un parto, que hay que cambiar el balde completo, esta parte del labio del balde, hacer las perforaciones y colocar las calzas. Y eso es otra historia. Y ahí sí que tendríamos, por ejemplo, un riesgo de atrapamiento, básicamente por si se bloquea algún elemento de fijación del balde, ¿ya? O los soportes no aguantan y se puede producir un atrapamiento de una persona, que es como lo que uno pudiese como tomar en consideración bajo ese punto de vista. ¿Ya? Es como lo que uno a veces ve. Ahora, cuando les toque, por ejemplo, hacer la reparación de las calzas, está el labio del pie y tiene perforaciones. Y hay veces que las calzas se coloca y después se coloca un perno con una tuerca. Bueno, eso se aprieta con una máquina de alto impacto. Pero hay veces que al pasar eso, con los movimientos, las calzas se fijan. Y los pernos tienden muchas veces a pegarse. Y a veces para poder sacarlo tenéis que aplicar calor. Y tenemos un oxicorte. ¿Ya? Y ahí un torche, que un torche en el fondo es una llama más específica y de un poder calorífico mayor. Y ahí vamos a tener un riesgo asociado. ¿Cuál es el punto? Que vamos a tener riesgo para un equipo, pero que estos riesgos para el equipo van a ir dependiendo de los distintos contextos. O sea, si por ejemplo es uso o es reparación o mantención, para poder también considerarlo, tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos proyección de partículas, ¿ya? ¿Qué más pudiésemos tener, por ejemplo, acá? Un golpeado netamente golpeado, por ejemplo, por alguna roca, ya que quizás pueda salir o pueda quedar mal. Tenemos entonces colisión rápido, colisión de partículas golpeado por. ¿Qué otro riesgo más chiquillo se nos puede estar yendo? Volcamiento. Ya. Ese riesgo en sí ya, donde uno también lo puede ver más latente, es cuando este camión está haciendo la descarga de material. ¿Ya? Cuando se la descarga, la turba va a quedar elevada. Y si el terreno es inestable o tiene una pendiente, ¡fum! Puede darse vuelta. Y eso no es grato verlo. Créame que no para nada grato verlo. También puede ser por una salida inesperada del camión y esté el balde arriba. Sí, y eso pudiésemos dejarlo como un. ¿Qué día puede ser? Es
que ahí pudiese figurarse un atrapamiento, pero no sería un atrapamiento de una persona con un elemento móvil. Sería un atrapamiento entre un elemento fijo y un elemento móvil. Sería Me entre las refiero a máquinas. fijo la tolva y móvil el brazo. Claro, una cosa así. ¿Pudiese ser algo así? Ya. Y veamos si se aplica o no. Se aplica o no aplica. Ya. ¿Y qué otros riesgos más chiquillos pudiésemos llegar a tener de seguridad? También puede ser caída, Ya, cuando alguien quiera subir o bajar de un equipo, ¿no es cierto? claro. ¿Algo más que se nos pueda estar yendo el tintero, chiquillos? Yo creo que sería como eso, ya para poder tomarlo en cuenta. Ahora, si estamos trabajando de día, la radiación ultravioleta va a estar en todos los pasos, chicos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, solamente lo que el trabajador esté expuesto, porque por ejemplo si está dentro, en lo que estamos analizando dentro de cabina, eso no debería haber. Ya, pero mira, aunque igual tengamos los filtros, como las láminas de seguridad, etcétera, igual se considera la exposición por si acaso, ¿ya? Porque si tú estás dentro de un habitáculo de un vehículo, tú igual te puedes quemar con el sol, ¿ya? Entonces, en ese Depende de la hora del contexto día. ¿Mm? Depende de la hora del día igual o no. Sí, o sea, mira, siempre se va a considerar como la mayor intensidad como desde las 10 hasta las 3 de la tarde, ¿ya? Pero si tú estás expuesto al sol todo el día, sentado en un camión todo el día, podemos decir que la radiación ultravioleta va a estar como todo el día, ¿ya? Y de hecho, cuando tú ves no es protocolo, pero ves la guía técnica de exposición de radiación ultravioleta, lo toma esa perspectiva. Entonces, para ese contexto en específico, yo lo colocaría en todo el día o en todos los pasos, meramente porque es una condición del ambiente de trabajo, ya que estamos trabajando en el aire en condición de día. Ya, lo otro que a mí me faltó colocar acá, em, ambiente térmico, ya, netamente porque vamos a tener una exposición a calor, netamente por un tema de calor día, ya, para poder también tomarlo bajo ese punto de vista. Ya. Ahora, ruido. ¿Dónde pudiésemos tener ruido, chiquillo, en estos pasos? También podría ser en todos. ¿En todos? ¿Mm? Ya. Miren, acá nosotros tenemos que ponernos en perspectiva de que hay cierta. Mira, en esta parte va a estar ¿cómo se mira? En estas tres va a estar el cargador solo. Y en este paso va a estar el cargador con el camión. Por lo tanto, si yo empiezo a preguntarme eso, vamos a tener ruido desde que se saca el material, se dirige al camión y se realiza el carguío. Quizás eso puede ser incompleto porque nosotros en ningún momento nos hemos puesto a pensar de si se ha hecho, por ejemplo, una medición de ruido dentro de la cabina, ¿ya? Y eso se hace muchas veces para poder comprobar si la cabina es o no insonorizada. En el fondo disminuye el ruido del motor y los ruidos externos. Pero podemos considerar que al sacar material implica fierro con roca y eso genera ruido. Entonces podemos tomar eso como que cosa, como que también puede ser parte de esto, ¿ya? Para poder también considerarlo así. Vibraciones. ¿Dónde pudiésemos estar expuestos a vibraciones? En los mismos pasos de Mismos recién. pasos, ¿no es cierto? Ahora, y también lo podemos considerar cuando los dos el conductor y el operador estén todo el tiempo en el equipo. Sí podría ser. Podría ser en ese contexto, sí.
sílice. ¿Cómo vamos a hacerlo con sílice? ¿Lo vamos a considerar en todo completo? ¿O lo vamos a considerar cuando se esté, por ejemplo, sacando material, dirigir y realizar el carguillo? Esos son 3 puntos. Sí, desde ahí. Desde ahí podemos considerarlo ya. Ojo, es una visión. Esto puede también complementarse. Ahora, acá también hay que ser bien concreto. Si voy teniendo todos estos riesgos, ahora la pregunta es cómo los voy a controlar. Y eso creo que lo trabajemos la próxima semana. ¿Ya? Razón, motivo, porque yo cuando defino estos controles, estas cositas, es lo que yo después voy a ir a verificar en terreno. Que, o sea, aparte de tener lo que es la documentación de terreno, esto, pero esto es lo que yo voy a ir verificando en sí, que esté la ST, ¿ya? Y que estén las medidas de control definidas tanto por la ST como los definidos por el procedimiento de trabajo. Porque eso es en el fondo lo que uno va haciendo. Yo voy en el fondo a verificar la aplicación del procedimiento. ¿Para qué? Para hacer una inspección, para buscar las condiciones tanto subestándar como condiciones inseguras, y hago una observación para poder qué cosa ver los actos y actos subestándar y actos inseguros. Eso es el motivo. O sea, yo en el fondo voy a generar la base de información, no solamente una instancia para poder fabricar el procedimiento de trabajo, sino que también voy a fabricar la información para qué cosa, para que yo pueda ir a hacer las distintas verificaciones en terreno. Ese es el contexto de chiquillos. Por eso uno tiene que también trabajar en esto, hacer estos trabajos, para directamente poder visualizar lo que tengo que ir a revisar a terreno. ¿Ya? No sé, chicos, si eso se ha entendido. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, lo que es el ambiente térmico o temperatura, ya, miren, hay que ser bien concreto. Si el equipo está en condiciones adecuadas, lo es para que tenga aire acondicionado y podemos trabajar con una temperatura o regular que no sobrepase los 24 grados Celsius. Razón, motivo, si tú estás en temperaturas sobre esos, en espacios cerrados o en habitáculos de vehículos, ya tu cuerpo empieza a tener reacciones adversas. ¿Ya? Entonces, quizás esto podemos eliminarlo porque no es tan relevante siempre y cuando tengamos esa condición. ¿Ya? Eliminemos ese contexto. Ahora, la parte ergonómica. Y la parte ergonómica, chiquillos, acá, ¿cómo se puede visualizar en este contexto de trabajo? Estar mucho rato sentado en la maquinaria. ¿No es cierto? Porque esto no se trabaja 20 minutos por lo general. ¿Ya? Entonces vamos a tener también un tema de postura. Y en este caso, el riesgo ergonómico, como va a estar siempre cuando el trabajador esté sentado, se va a hacer así. Ahora, choque y colisión, ¿ya? Miren, si se respeta que acá este camión, cuando ingresa al área, esté retirado, ¿cuándo sería la opción que vamos a tener nosotros acá un choque y colisión en este contexto, chicos? En una mala maniobra del cargador. ¿Ya? Pero dentro de los pasos, ¿dónde se pudiese como vislumbrar bien eso de choque y colisión? En dirigir. ¿Ya? Ok. Desde ahí podría ser entonces dirigir, realizar carguío y cuando el cargador se retira. Ahí podemos tener nosotros un riesgo de choque y colisión. Ya. Un riesgo de atropello. ¿Cuándo pudiésemos tener, por ejemplo, un riesgo de atropello que involucre a todos estos pasos chiquillos? En ninguno. Porque técnicamente no debiesen haber personas Claro. a pie en el lugar, ¿no es cierto? Pero de igual forma, ¿pudiesen estar transitando personas en el lugar de trabajo? Si es que el área no está delimitado, pero debería estar delimitado el área. Pero si la está delimitada, igual pueden ingresar las personas. No,
no deberían, pero igual podrían hacerlo. O sea, ya no lo toméis como que es para llevarte la contraria o algo de eso. Pero muchas veces, y les va a pasar esto, va a decir prohibido el ingreso de personas y tú vayas a ir y van a ver personas. Les va a pasar. Ah, Y ok, se lo doy ok. firmado. ¿Ya? Mira, es como que, a ver, cuando uno era más pequeño te decían, oye, no salgas, y casi a uno, Salí igual. Ya, igual, ¿no es cierto? Oye, no me gusta que te juntís con esas personas, y casi a uno, se juntaba. exactamente. ¿Cuál es el punto, chico? Que eso que uno hace, o hacía cuando era más pequeño, bueno, ese harto años atrás, pero eso uno lo explica por qué, porque en la práctica es una cosa del actor humano a veces no seguir las reglas, ¿ya? Y muchas veces la palabra no se procesa, no se lee, y se hace el acto igual, ¿ya? Por eso muchas veces está la regla de las segregaciones de área, de no permitir el ingreso de personas al área por lo mismo, porque esa regla se viola, ¿ya? Y en ese contexto, si tenemos que hacer una segregación del área, es porque en la práctica el riesgo de atropello puede estar en todos. Ahora, Jan igual tiene razón, no debería contemplarse, pero el actor humano es bien, es bien, es bien particular, ya. Ahora, lo que son proyección de partículas, esto para mí también se puede dar en todo contexto, ¿ya? Razón motivo, acá el material está compacto o tenemos material suelto, Suelta. suelto, ¿no es cierto? Entonces puede pasar la rueda de un vehículo sobre una piedra y esto se puede proyectar. Ya, ahí vamos a tener una proyección y esto va a ser prácticamente en todo momento. Ahora, golpeado por, y en este contexto es golpeado, por ejemplo, por una roca de esta. Y en ese contexto, ¿cuándo pudiese ser netamente el golpeado por? Cuando estamos realizando el carguillo en sí. ¿Ya? Cuando hacemos el carguillo, ok, vamos a tener el famoso golpeado por, que en el fondo puede coger una roca y golpear tanto a la cabina de la persona, por si quizás el cargador en sí tiene un problema. Ya. Volcamiento, si somos bien concretos, mira, un riesgo de volcamiento, chico, yo lo vería como que desde desde sacar material hasta acá abajo, hasta el punto 6, ¿ya? Eso es como un tema. Bueno, atrapamiento, bajo ese contexto, es como que se pudiese dar siempre y cuando se viole alguna situación, ¿ya? Y las caídas, básicamente se puede dar una caída a distinto nivel, pero es también como que cuesta un poco visualizarlo dónde se podría dar. Básicamente porque cuando una persona se baja del equipo es cuando va a ir al baño, va a ir a almorzar o termina su jornada de trabajo. Y ahí la norma básica es utilizar los 3 puntos de apoyo, ¿ya? Por lo tanto, bajo ese punto de vista, yo como que lo sacaría un poquito, ¿ya? Pero pensando en el que el trabajo netamente vamos a tener que trabajar dentro de los equipos y podemos tener una condición que se pudiese dar si es que no se respetan ciertas condiciones de seguridad. Chicos, ¿se entiende esto? Sí. Sí, ¿Sí? sí se entiende. Sí, ¿Rodrigo? sí, ¿Sí? profe. Ya. Entonces, chicos, cuando ya tengo esto definido, la próxima semana vamos a definir todos los controles, ¿ya? Ahora, sin embargo, eh, acá tenemos que también tener lo que es contemplar las emergencias, ¿ya? Quizá ustedes se den cuenta que emergencia no está como un riesgo. Sin embargo, siempre se va a considerar que dentro del procedimiento de trabajo y dentro de las estructuras de control en terreno, vamos a tener que tener algo con emergencia. O sea, uno, por ejemplo, puede tener una estación de emergencia, en lo cual tenga un botiquín, camilla, esas cosas así. Y lo otro es considerar el procedimiento de comunicación ante una emergencia. Ya, chicos, entonces quedamos
hasta acá y no se me arranquen todavía.